Después de la conquista de México, en el año 1521, comenzaron a llegar familias españolas a México, donde conservaron y obtuvieron riqueza. En la época de México colonial, las relaciones de poder dependían de la distinción entre nativos y españoles, por lo que algunos extranjeros decidieron contraer matrimonio con integrantes de otras familias de alto nivel social. Tenían esa costumbre para obtener beneficios políticos, ya que regularizaban la relación entre linajes reinantes. Además, conseguían más propiedades, pues las mujeres llevaban terrenos como dote. Algunas de las familias más antiguas del país tuvieron títulos de nobleza y otras destacaron por dedicarse a la minería, agricultura, entre otras actividades. Integrantes de las principales familias mexicanas destacaron por ocupar importantes cargos públicos, riqueza en la ciencia, las artes y la guerra. Las primeras familias establecieron fincas de campo y contribuyeron en la agricultura, industria y minería, y de esta manera lograron contribuir al buen desarrollo de la riqueza de la Nueva España. Los primeros matrimonios entre familias ricas y nobles no titulados que se llevaron a cabo en la Nueva España estuvieron conformados por los siguientes apellidos: Velasco, Obregón, Terreros, Suárez, Peredo, Villapuentes, Cervantes y Arellano, y unos más, donde el apellido Terreros fue uno de los más importantes. Esta familia durante muchos años propició, creció e incentivó la agricultura en las fértiles tierras de México. Eran los años 1920, ya habían pasado el levantamiento revolucionario, pero les esperaba uno más, que fue la rebelión cristera, pero esta familia aún no lo sabía. Don Benjamín Terreros, un hombre de 78 años aproximadamente en ese entonces, había heredado la tradición de la agricultura de casi 7 generaciones atrás, y con ello la compra y venta de ganado. Él no aceptaba su apellido español, decía que fueron injustos, pero él gozaba de tierras, dinero y ganado gracias a ellos. Él era un mexicano de hueso colorado, le gustaba el tequila, el pulque, la música mexicana, el chile y el mole, aunque su tipo español mal encarado, blanco, caucásico y calvo imponía con sus trabajadores. Después de conocerlo, se hacía amigo a todo mundo, era un viejo muy empático, hacía amigos fácilmente a pesar de su apariencia. Sus amigos y trabajadores le decían Don Benja. Tuvo 5 hijos, los cuales todas fueron mujeres. Se quedó con las ganas de un hombre, pero su mujer, doña Josefina Hernández, abortó a su último bebé, pues ya estaba grande de edad. Todas sus tierras y propiedades estaban en Michoacán, distribuidas en Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Zitácuaro. Una de sus hijas se casó con un general federal de aquella época, el cual, al ver que se avecinaba un enfrentamiento contra todo aquel que estuviera a favor de la iglesia, habló seriamente con su suegro y le recomendó que hiciera lo pertinente, pues él era muy católico y casi todos los curas y sacerdotes eran sus amigos cercanos, y sus convicciones no le dejarían echarse para atrás e iba a apoyar a la iglesia. Ya era un soldado veterano que incluso vio el desastre de la revolución de primera mano y sabía cuáles eran las consecuencias y daños colaterales. Ese día se convirtieron en 2, pues la plática se alargó tanto que don Benja no podía dormir con tal noticia, pues estaba a punto de perderlo todo porque le dieron el pitazo que esos rebeldes harían desmanes por todo Michoacán, robando y saqueando todo lo de valor, junto con tierras y ganado. Aunque este general le dijo que lo protegería, no podía hacer mucho, pues tenía que trasladarse a muchas regiones a la persecución y lo dejaría en algún momento solo. El general le recomendó a unos socios que estaba invirtiendo en tierras mexicanas, los cuales, por supuesto, vieron una oportunidad de comprar barato por la rebelión. El ganado no era problema, se lo llevaron para el norte y las tierras se las pagaron con oro y plata. Don Benja, con mucho dolor, se deshizo de sus tierras de muchas generaciones, malbaratándolas a esos oportunistas.
pues vio el desastre que estaba ocurriendo cuando muchos amigos sacerdotes le pedían asilo y protección, y vio que los mismos federales acababan parejo con todos aquellos que apoyaban a la iglesia. Tenía a una de sus hijas viviendo en Mérida, Yucatán, donde no existía tanto conflicto, y hasta allá se trasladó. Pero apenas con lo que podía cargar, pues sabía que no podía llevarse todo su oro en esos momentos. Don Benjamín enterró su oro en un bosque de unas partes montañosas entre Uruapan, antes de irse a Mérida, junto con uno de sus mejores amigos de la infancia, don Mauricio Cepeda. Solo ellos dos sabían dónde estaba aquella fortuna en oro y plata de 7 generaciones del abuelo. Muchos pensarán negativo de cómo actuó don Benjamín Terreros, pero él comentó una vez que el horror de los conflictos bélicos los tienes que vivir en carne propia para que en verdad conozcas el verdadero miedo a la muerte. Don Benja murió en Mérida con su hija 2 años después, quizás por la tristeza de dejarlo todo. Le dejó las indicaciones exactas a esa hija de en dónde estaba su fortuna escondida y que ella, junto con sus demás hermanas, fueran y regresaran a poblar Michoacán algún día. Pero eso no sucedió así. Al contrario, entre todas las hermanas se distanciaron, pues pensaron que su padre solo le había heredado a su hija de Mérida. Los años pasaron, la hija de Mérida murió en 1960, que nunca pudo regresar a Michoacán por el oro de su padre, pues según los apuntes era una colina con un bosque muy espeso donde tenías que caminar a caballo 2 días y por supuesto acampar en esas zonas. Tuvo 3 hijos, los cuales los 2 hombres mayores retoman la búsqueda con ese pequeño papel que ya estaba desquebrajándose, pues era el tema de cada año en casa, poder ir a buscar el tesoro del abuelo. Pero existía una gran incógnita. Lo último que supieron del gran amigo de don Benjamín Terreros es que cuando murió don Benja, él simplemente habló por teléfono para dar el pésame, pero no hablaron nada del tesoro. Donde pensamos que quizá él pudo haber ido y sacar el tesoro del abuelo, pues sabía exactamente dónde lo enterraron. Fue en el año de 1974 cuando mi padre Antonio, mi tío Benjamín y 2 personas más se aventuraron a ir hasta Michoacán en busca del tesoro, ahora ya de mi abuelo. Mi nombre es Sebastián Terreros, quien les relata y comparte esta maravillosa historia para su canal de YouTube, pues se me hace increíble su contenido y espero que esta historia también les cause impresión. Ellos no eran expertos ni cazatesoros, solo eran Boy Scout y les gustaba la excursión el día de campo. Es por eso que se animaron mi padre y mi tío, pues ellos no sabían nada de campismo. Aunque existía una posibilidad de que ya lo hayan sacado ese tesoro, de todas formas irían a esa expedición. Pero tuvieron muchos problemas, pues muchas indicaciones que había dejado el abuelo ya no existían, como por ejemplo un río abundante que chocaba con 3 piedras redondas juntas, las cuales seguramente se las llevó una fuerte lluvia. Solo se guiaron por la montaña y el paso de caballos que todavía existía, y siempre hacia el norte. La clave eran 2 árboles muy grandes y viejos, donde el sol se ponía justo en medio de esos 2, a las 7 de la mañana. Estos 2 árboles estaban marcados y señalados con la letra T de Terreros. Y tenías que caminar 34 pasos exactos del río que venía de la montaña hacia el norte, pero justo donde caía el agua de la montaña, donde se encontraban en medio de los árboles. Ahí había enterrado el abuelo su tesoro. No fue fácil, pues tuvieron que adentrarse como 5 kilómetros a buscar ese río y quedarse a dormir, para ver el amanecer, donde el sol pasaría en medio de esos 2 árboles. Llegó el día, todos preparados, esperan el sol salir y observa que se puso en medio de esos grandes árboles. Esa era la marca que cuando escarbaron 1 metro, sacaron un pequeño baúl poco más grande de una caja de zapatos que contenían muchas monedas de oro y pedacera en lingotes de plata. Todas las monedas eran de 50 pesos en oro puro. ¡Qué alegría!
por fin encontraron el oro del abuelo, el cual lo entreveran entre sus mochilas y sleeping y caballo, pues aunque esas épocas no era tan difícil el ambiente en lo que se refiere a seguridad, pero no faltaba siempre los merodeadores e intrusos. Mi padre encontró y trajo el oro del abuelo hasta Mérida en carro, el cual lo invirtió en lo que más quería el abuelo, eran sus tierras, que fue lo que hizo mi padre al comprar tierras para sembrar platanales. Hasta aquí esta gran historia de nuestro amigo Sebastián Terreros, que nos compartió este increíble relato del abuelo con un gran final, donde solo te aconsejamos nunca claudicar cuando toda expectativa está en tu contra. Por favor, regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.